vamos a empezar puntualmente como siempre. Muy buenas tardes a todos, a los que nos acompañan en esta sesión presencial y también fundamentalmente a los que nos siguen online, porque en este caso es un grupo mucho más numeroso. Y bienvenidos a esta sesión de presentación de una nueva edición de nuestro experto, del experto en contratos públicos, que es la edición número 17, que ya han pasado años. Años durante los cuales pues, el título ha ido ganando poco a poco en reputación y yo creo que ya en estos momentos tiene un reconocimiento consolidado en el mercado. De hecho, pues de manera extraoficial puedo decir que en algunos puestos se valora como mérito el haber cursado satisfactoriamente este experto, lo cual es algo que cuando también nos complace especialmente. Y si esto es así, pues ello se debe sin duda al magnífico equipo de profesores que tenemos en el experto, que integran el claustro de este título, que como sabéis es un título de posgrado propio de la universidad. Los profesores que hoy me acompañan, algunos de ellos presencialmente y otros online, son los que aparecen en el programa, pero que voy ahora mismo a identificar. Por orden más próximo a mí, Javier Serrano, que yo creo que está con nosotros desde la primera edición del experto. A continuación, Fernando Canales, que también está desde la primera edición. Y online nos acompaña Pilar, que no está desde la primera, pero casi por poco, ¿no? Por algunos años un poco después. Y la persona que hoy nos acompaña por primera vez es Alfonso Arévalo, al que le damos calurosamente la bienvenida. Es la primera vez que participa con nosotros en un acto de estos, pero supongo que no será la última, ¿no? Y hasta ahora nos ha estado acompañando pues, María Bursaco, que también nos ha acompañado desde el principio, profesora de ICADE, y a la que desde aquí pues, le enviamos un cariñoso saludo. Decía que el mérito de este curso pues, es sin duda debido al equipo de profesores que lo integran. Es un equipo que funciona, se trabaja como tal y se han ido tomando decisiones a lo largo de los años para mejorar la calidad del curso. Yo creo que una de esas decisiones, muy acertadas por cierto, fue la de invitar en cada sesión del experto, que son 6, a un profesor invitado que junto con el profesor encargado de la unidad pues, se encargan de tratar o de abordar de una manera atractiva uno de los temas de actualidad que estén relacionados con cada una de la unidad del curso. Y para tratar o para explicaros brevemente cuál es el contenido de cada una de estas unidades, pues voy dando la palabra a continuación a cada uno de los profesores. En primer lugar, Javier, bueno, quizás Fernando, porque eres la unidad número 1, ¿no? Es el profesor de la unidad número 1. Iremos siguiendo el orden de las unidades del curso. Primero Fernando, después Javier, a continuación Alfonso y por último Pilar. Así que cuando queráis, Fernando, por favor. Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada, primero por tus palabras y muchas gracias a todos los asistentes. No se trata hoy tanto, o no se trata hoy en ningún caso de entrar en materia, sino que quizás lo que íbamos un poco es a presentar para aquellas personas que pudierais estar interesadas el curso y las distintas unidades. Tradicionalmente desde que inició este curso, yo siempre me toca la primera unidad, que es una unidad introductoria, si bien voy a decir aquello de lo mío es lo más importante, que dice todo el mundo, pues lo voy a decir, como lo digo primero, pues luego los demás serán mucho menos originales que yo. Lo mío es lo más importante. ¿Y por qué? Porque aunque sea una unidad introductoria y es una unidad más teórica en la que a veces pues, poner los casos prácticos me cuesta más y entro menos a fondo de lo que es el día a día, la realidad es que cuando estás gestionando contratación pública, como es mi caso, en un grupo que además tiene una administración pública stricto sensu y una sociedad gestora, que es un poder adjudicador, no administración pública, ves que realmente en el mercado, entre profesionales, existe esa dificultad a veces de conceptualizar ante qué estamos, tanto en lo subjetivo como en lo objetivo. Y a eso dedicamos la primera unidad, ¿no? Por un lado, en lo subjetivo, a ver cuándo estamos dentro del sector público ante administraciones públicas stricto sensu, poderes adjudicadores que no son administraciones públicas y resto de entidades los centros de entidades del sector público, lo cual no es baladí precisamente para ver el alcance de la ley en cada uno de los contratos y el alcance, bueno, pues en ejecución, en adjudicación, etcétera, o por ejemplo la jurisdicción competente, que es algo que también comentamos en la primera unidad, dependiendo de ante qué contrato y ante qué acto de qué contrato te encuentras.
No es lo mismo el objetivo, que es lo siguiente que pasamos después de la conceptualización subjetiva, el objetivo que estemos ante un contrato administrativo o ante un contrato privado, y dentro de los administrativos, lógicamente, también nos encontramos con la diferenciación entre aquellos que son típicos, obras, servicios, suministros, concesión de obras, concesión de servicios y la conceptualización general de cada uno de ellos, en especial la diferenciación o la distinción entre un servicio y una concesión de servicio, que el traslado de riesgo operacional, y por otro lado, de la misma manera que nos encontremos ante un contrato mixto o ante un contrato administrativo especial o, como he dicho antes, ante un contrato privado. No es raro encontrar profesionales o encontrar en el sector gente que a veces confunde un contrato privado porque es del sector público o de una entidad o de un poder adjudicador y parte de que es un contrato administrativo y que toda la normativa aplicable es la de un contrato administrativo cuando, como veríamos en este ciclo, pues no lo es. Tampoco es lo mismo que nos encontremos ante un contrato que por superar determinados umbrales esté sujeto a regulación armonizada que uno que no esté sujeto a regulación armonizada. Y finalmente, por no alargarme, que hemos comentado que se trataba de una introducción, pues en esta primera unidad también abordamos dentro de esto los contratos que quedan excluidos expresamente de la ley. Algunos como pues son, por ejemplo, pues todos los contratos que tienen que ver con negocios inmobiliarios, los contratos que tienen que ver, por ejemplo, en mi caso, con propiedad intelectual, con todo lo que es compra audiovisual y en especial entrando a... Disculpad, ahora hay como eco. Sí. Bueno, pues entrando un poco a desgranar, que es a lo que dedicamos buena parte también de unidad, y el año pasado es a lo que una ponente estupenda dedicó su ponencia, los encargos a medios propios como, bueno, pues como encargos, esos como contratos a encargos excluidos en un primer momento de la ley como, bueno, pues como encargo a un medio propio del propio sector público. Y con eso yo casi cedo, no sé, es la unidad 2. Muy bien. Epa. Bueno, gracias, Inmaculada. Efectivamente, pues a mí me toca la unidad 2 y creo que la otra es la 5, si no recuerdo mal. En la unidad 2, digamos que está dividida en dos partes, ¿no? O yo, por lo menos pedagógicamente creo, o académicamente creo que se distinguen dos partes claras, ¿no? Una parte en la que, bueno, siguiendo el hilo de la ley de contratos, el hilo sistemático, pero también el hilo pedagógico de la ley de contratos que empieza con la unidad de Fernando, pues empezamos a hablar de, bueno, Fernando acaba diciendo quién contrata, el poder adjudicador, y la unidad empieza diciendo con quién, ¿no? Es decir, quiénes son los operadores económicos, cuál es el concepto de operador económico, que sabemos que es muy abierto, y a partir todo lo que en derecho civil llamaríamos la capacidad, ¿no? Las prohibiciones de contratar, la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, la solvencia, esa peculiaridad de la capacidad jurídica que tienen los operadores económicos o los adjudicatarios, los licitadores en general de la contratación pública, y luego ya nos metemos con lo que es el objeto del contrato, ¿no? Que a mí me gusta decir que la teoría del derecho civil del objeto del contrato también vale, o desde luego es la madre, por lo menos, de la teoría del contrato público, ¿no? Pero ahí es una figura que el propio derecho de la contratación pública la acaba distorsionando para sus propias finalidades, ¿no? Conceptos que aluden al objeto del contrato y que sin embargo no se conocen en derecho civil, como el valor estimado, el fraccionamiento del objeto y todo este tipo de cosas. Particular interés tengo en incidir en que dentro de mi unidad tengo la suerte, digo la suerte porque es un tema que me gusta y que además creo que es bonito en el sentido estético de la palabra, es el tema de los principios generales de la contratación pública, ¿no? Los principios generales del derecho o los principios generales de cualquier norma, pues últimamente desde el punto de vista académico y doctrinal, hay unos cuantos filósofos del derecho que están muy empeñados en esa batalla, parece que tienen mala reputación, ¿no? Incluso utilizan la palabra eres un principialista o el principialismo, pues casi como insulto, como algo vejatorio, ¿no? Alguna razón no les falta, ¿no? Porque muchas veces bajo la capa de decir yo utilizo los principios o voy a los principios, la gente lo que se salta
es, vamos a decirlo de manera chusca, el articulito que resulta que es el que hay que aplicar, ¿no? Y se saltan la solución clara de derecho positivo y van a ese cielo jurídico, ¿no? Que son los principios. Bien, prescindiendo de esa discusión académica, lo cierto es que ninguna rama del derecho puede prescindir de los principios y, desde luego, prescindiendo, insisto, de ese debate jurídico que nos llevaría muy lejos, lo cierto es que los principios lo que tienen es un valor pedagógico brutal. Y yo lo que me esfuerzo en explicar a mis alumnos es que educarse bien y comprender bien los principios es muy práctico, ¿no? Yo tuve un profesor de esta casa que siempre decía, cuando le decíamos, es que sus clases son muy teóricas, y decía, es que no hay nada más práctico que una buena teoría, porque una buena teoría no se agota, a diferencia de la práctica, no se agota con el caso concreto, sino que lo usas todas las veces que haga falta, ¿no? Lo que pasa, añadía, la coletilla era, aquí hay que decir las citas completas, no como en el Congreso, hay que decir que la cita completa era, lo que pasa es que es muy difícil tener una buena teoría. Bueno, pues nosotros nos esforzamos en explicar bien los principios, que sean útiles, que sean pautas, que sean mecanismos que tengas interiorizados en un chip y que los sepas reconocer cuando veas el caso práctico y te faciliten el acceso intelectual a ese problema. Y luego tengo la unidad de los contratos en particular. Yo no tengo ningún inconveniente en decir que esa es la asignatura María. No tengo ningún inconveniente, ¿no? Porque de toda la vida en la carrera tenía un profesor de Derecho Penal que lo decía, daba penal parte especial, los tipos penales, y decía, esto es el cuentín, lo importante es el penal parte general, ¿no? Que sepáis bien la teoría del delito. Bueno, hasta cierto punto estoy de acuerdo con él, ¿no? Quizás es la parte que es más de derecho positivo chusco, de detallitos, de plazos, de prescripciones, de preceptos muy concretos, ¿no? Entonces, intentando huir de eso, también queremos volar un poquito por encima, a vuelo de dron un poquito alto, y no queremos que la gente se sepa de memoria los artículos, pero sí que sepa distinguir los conceptos fundamentales, que sepa distinguir un servicio de una concesión, que sepa distinguir los contratos sujetos a la ley de contratos de los patrimoniales, de una concesión patrimonial o de manial de una concesión de servicios, y que se sepa las diferencias básicas, ¿no? Armonizado, no armonizado, y por supuesto una diferencia que yo también me esfuerzo en explicar, que cada vez tiene menos importancia, ¿no? Y que yo creo que algún día, yo espero jubilarme viéndola fenecer, que es la diferencia entre privado y administrativo. Y luego, pues eso, a divertirse con los invitados. El año pasado fueron Pilar Canedo, que nos habló del principio de competencia, y Ximena Lazo, que nos habló de las concesiones, que yo creo que son ponentes de mucha calidad. Vamos a ver si repetimos, creo que sí, y de mucho interés. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Doy ahora paso a Pilar, que nos acompaña hoy online. Espero que la próxima vez puedas estar aquí, Pilar, también personalmente. Cuando quieras, tu unidad, si no recuerdo mal. Ah, no, perdón, es Alfonso, ¿no? La unidad 3. Me sé mejor por unidades que por el orden. Es Alfonso, cuando quieras. Pues muy buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a la Universidad de Deusto y a la profesora Inmaculada Herbosa por contar con mi colaboración. Ya tuve el honor de impartir el último curso, la última edición, la unidad 3, y bueno, pues ahora debuto con picadores en la Semana Grande. Y por fin, bueno, pues vamos ya a poder explicar desde esta presentación y participar con este equipo extraordinario de profesores. Es para mí un placer y un honor, y por tanto, lo primero, mi agradecimiento. A partir de aquí, bueno, pues como ya se ha comentado, nuestro ordenamiento parte de esa clásica distinción entre contratos administrativos sometidos a un régimen jurídico público y a un régimen jurídico privado, y lo que esta unidad 3 va a tener por función básicamente es lo que se llama coloquialmente la perspectiva dinámica de la contratación. Hay una primera perspectiva, que es la que van a analizar ustedes en las lecciones y las unidades que hasta ahora les han comentado, que es la perspectiva estructural, es decir, los grandes conceptos, las grandes nociones, la determinación de qué sujetos participan en el régimen jurídico de la contratación. A partir de aquí, podríamos decir que esta es la foto de la contratación. Y a partir de aquí tenemos que pasar a la perspectiva estructural, a la perspectiva dinámica, es decir, al vídeo. Tenemos que ver cómo eso se maneja, cómo eso funciona, cómo opera, cómo se produce en la realidad. Y la primera gran parte de todo eso, obviamente, es toda la parte de preparación del contrato, de elaboración de todos los pliegos,
desarrollo del procedimiento de adjudicación hasta la resolución de ese procedimiento de adjudicación, que es lo que nosotros vamos a analizar en esta unidad tercera. Es decir, la unidad por ello está delimitada en 5 ciclos, muy brevemente. Hay primero un análisis de las actividades preparatorias y de todas las formas de tramitación de un expediente administrativo, que son cuestiones absolutamente fundamentales. Seguidamente, en el ciclo segundo, veremos los pliegos. Los pliegos son la ley del contrato. No me puedo cansar, perdón por mi de formación como presidente de un tribunal administrativo de contratación pública, los pliegos son la ley del contrato. Tanto para cualquiera de ustedes que esté interesado en este curso, porque desde la perspectiva de la administración participa en la redacción y elaboración de pliegos, como para los que desde la perspectiva privada van a contratar con la administración y tienen que someterse a las condiciones de la licitación, los pliegos y el buceo de los pliegos son realmente el juego de la contratación. Esto es lo que verdaderamente da litigios, esto es lo que verdaderamente da el juego para todo el tema de modificaciones, rescisiones de contratos, revisión de precios, etcétera, etcétera. Y esa es una parte fundamental que no me cansaré de insistir. Lo que no está en los pliegos no está en el mundo. Una tercera gran parte de la unidad que vamos a considerar son las garantías en la contratación pública. No es un tema baladí, aunque sea un tema, podríamos decir, secundario en el conjunto de toda la unidad, pero es un tema ciertamente relevante. El ciclo cuarto de esta unidad va a considerar un tema fundamental, que son los procedimientos de adjudicación. Los diversos procedimientos de adjudicación que la ley establece, desde los tradicionales y cómo estos se han ido adaptando y modificando como consecuencia de las directivas comunitarias, hasta las nuevas figuras de los acuerdos marcos, los sistemas dinámicos de contratación y las centrales de contratación, que son temas muy actuales, todavía no excesivamente desarrollados y que conviene que ponderemos su importancia. Y por último, la quinta parte, el quinto ciclo que vamos a ver es la parte de la resolución de todo este procedimiento, de toda esta primera mecánica dinámica del procedimiento de contratación, que es la resolución del procedimiento de adjudicación vía adjudicación. Sin lugar a dudas, como bien la mayoría de todos saben, esta es la parte que más litigiosidad da, que mayor conflictividad depara, sobre la base de la aplicación o no de los criterios de adjudicación correctamente, de las valoraciones, de la actuación de la mesa de contratación, de la motivación que haya dado el órgano de contratación y de todo lo relativo a esta adjudicación. Simplemente, y ya con esto quiero cerrar, les recuerdo que la relevancia es tal que la mera impugnación ante un tribunal administrativo de contratación de un acto de adjudicación implica la suspensión del procedimiento y, por tanto, la no posibilidad de adjudicación, perdón, de formalización de la adjudicación del mismo, de tal forma que queda paralizada hasta que el procedimiento queda resuelto, el procedimiento de revisión administrativa queda resuelto de una forma definitiva. Esto es un poco lo que vamos a intentar analizar y, por supuesto, a su plena disposición. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Y finalmente, Pilar, cuando quieras, tienes la palabra. Pues buenas tardes a todos y pues muchísimas gracias a la Universidad de Deusto, gracias Inmaculada por contar un año más conmigo. Este curso a mí me encanta y no puedo estar más que agradecida a impartirlo un año más. Bueno, pues yo estoy a cargo de 2 unidades y para no hacerlo muy pesada la presentación he pensado que a lo mejor lo más inteligente, lo más didáctico es hacer la presentación de las 2 unidades al mismo tiempo, compartiendo las siguientes imágenes. A ver si no me falla. ¿Se puede ver? Ahí, la pantalla. Sí. Yo creo que sí. Sí, vale, sí. Pues yo llevo, como digo, estoy a cargo de 2 de las unidades del curso y fundamentalmente mi interés por participar en este curso es el impartir la formación a las personas que desde la perspectiva privada o desde la perspectiva pública se van a encargar de gestionar la contratación pública en nuestro país. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, en estos momentos estoy trabajando en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y desde allí pues se podrán imaginar que a la mesa del despacho no llegan los expedientes que están
correctos, sino que solamente llegan irregularidades, deficiencias, corruptelas, delitos, o sea, nada bonito. Por lo tanto, mi opinión es que, claro, está un poco, como si dijéramos, mal formada por malformación profesional, pero creo que hay una elevada impunidad en materia de contratación pública en nuestro país. No ahora, sino ya desde hace muchísimos años. Y contra ellos, contra lo que yo creo que tenemos que pelear los que nos dedicamos o los que estamos en determinados puestos de responsabilidad y, desde luego, los que se dedican o los gestores de la propia contratación pública. Y los alumnos de este curso, pues creo que pueden hacer un papel muy importante si realmente se forman bien y conocen desde dentro, como han explicado bien todos los profesores anteriores, la ley de contratos del sector público, porque es verdad que entre incluso los propios gestores hay un enorme desconocimiento de esta materia. Pues bien, les traigo nada más que una serie de ejemplos que vienen a continuación, que he sacado de Internet. Son fotos que he sacado de Internet, no son reales, pero que desde luego para nada se alejan de la realidad, no diré diaria porque es exagerar, pero sí semanal, que me encuentro yo en la mesa de mi despacho. A ver si consigo pasar la diapositiva. A ver. Bueno, esto sería la justificación de un modificado por circunstancias imprevisibles. ¿Esto qué significa para los que no sepamos mucha contratación? Significa que el contratista ha realizado esta obra, bien porque el proyecto esté mal o bien porque lo ha hecho él todo mal, y pretende que la administración o el sector público, para ser más correctos hablando, le pague esta chapuza que ha hecho, en lugar de él ser responsable de esa chapuza y arreglarla él, ¿vale? Este sería otro ejemplo, una modificación sustancial. Cuando hay una modificación sustancial en un contrato, es lo mismo, es que el contratista tiene derecho a que se le haga una modificación del contrato por parte de la administración, por parte del ente del sector público, y le pague un poquito más para arreglar la chapuza. Hombre, desde luego sustancial sí que parece, ¿no? Porque como no se arregle, a ver cómo va a funcionar el alcantarillado. Y aquí viene la última. Esto justificaría un modificado por interés público, y desde luego que hay interés público, ¿verdad?, en arreglar esta otra chapuza. Perdonadme un poco la falta de tecnicismos, ¿no? Pero yo creo que un poco poniendo estas imágenes, creo que queda claro el objetivo de o por lo menos voy a intentar explicar el objetivo de mis dos unidades. Voy a dejar de compartir un segundito. A ver. Yo creo que, a ver, estoy compartiendo, pues no sé cómo dejar de compartir. No te preocupes, Bueno. Pilar, te vemos más pequeña, pero da igual. Me veis Pilar, más pequeña. intenta darle, perdona, Pilar, arriba Sí. a la derecha en tu pantalla que tiene una cruz. Ahora, ¿no? Vale, Sí. gracias. Pues, ¿en qué consisten mis dos unidades o cuál es la finalidad de las dos unidades de las que soy responsable? Y es fundamentalmente, de una manera muy global, explicar que la administración pública, los entes del sector público, tienen unas prerrogativas atribuidas por ley, la prerrogativa de interpretar los contratos, de modificarlos cuando haya un interés público, de resolverlos e incluso de suspender los contratos. Pero que estas prerrogativas se tienen que ejercitar cuando realmente corresponde y conforme a lo que establece la norma, no a interés del contratista. Y entonces eso es lo que vamos a estudiar en una de las unidades. Vamos a estudiar cuándo y cómo se pueden hacer estos modificados. Es decir, cuándo se le va a poder pagar al contratista un poquito más para que se solucionen ciertos problemas que aparecen en el íter del contrato. Vamos a ver cómo hay un régimen de responsabilidades que se tienen que exigir al contratista, que en muchas ocasiones no se exige en nuestro país y que deben de exigirse, no por nada, sino porque es el cumplimiento de la ley. Y por otro lado vamos a ver cómo todo esto, todo este entramado, toda esta falta de, entre comillas, impunidad, ¿no? Se puede controlar. ¿Qué organismos controlan la contratación? Es decir, vamos a analizar el papel del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo y el papel fundamental de los tribunales de recursos contractuales. Y fundamentalmente, sin querer extenderme muchísimo más en lo que abarcan las dos unidades, es esto. Intentar
fundamentalmente el objetivo es intentar que el alumno comprenda que en contratación pública hay una ley que se debe de cumplir, que no todo vale y fundamentalmente porque los contratos públicos se están pagando con fondos públicos y los fondos públicos no olvidemos que proceden de nuestros impuestos, que en algunas ocasiones se nos olvida. Y esos fondos públicos tienen que estar muy bien gestionados. Y ahora que además nos han llegado los fondos europeos, todavía tiene esto más importancia, el intentar hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo. Por mi parte, nada más, Inmaculada. Gracias. Pues muchísimas gracias. Antes de apurar esta media hora que nos habíamos planteado para presentar el curso, tenemos hoy la suerte de contar con el testimonio breve de una alumna, una exalumna del experto, que lo realizó y lo superó muy satisfactoriamente y hoy nos acompaña para darnos su versión de cómo, en qué medida le ha ayudado los conocimientos adquiridos para el ejercicio de su profesión en este ámbito de la contratación pública. Así que cuando quieras, Paula, tienes... Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad de Deusto por permitirme estar esta tarde con vosotros y sobre todo gracias también a los profesores del curso de posgrado en contratación pública por haber pensado en mí para contar mi experiencia. Y bueno, siguiendo un poco un orden cronológico, empezaré comentando brevemente mi motivación a la hora de matricularme en este curso de experto en contratación pública. Y es que la verdad es que durante mi etapa universitaria siempre me ha gustado mucho el derecho administrativo, pero no ha sido hasta el ámbito profesional cuando me he adentrado en el mundo de la contratación pública. Y esto es así porque actualmente trabajo en una firma de auditoría privada que colaboramos con intervención, ya sea de los ayuntamientos o de la Generalitat, y realizamos no solo la auditoría financiera de cuentas anuales, sino también la auditoría de legalidad. De modo que revisamos que los expedientes de contratación, ya sean de suministros, servicios o obras, se adecúen a la normativa que está en vigor. Y la verdad es que cuando vi el curso me pareció muy completo y quien esté en contacto directo con la ley de contratos del sector público sabe que es una materia muy cambiante, que está sujeta a cambios continuos y que requiere de una actualización permanente. Y bueno, dejando un poco de lado mi motivación a la hora de apuntarme, he de decir que el curso ha superado con creces mis expectativas, sobre todo por el nivel de detalle con el que está enfocado y también por la especialización que aporta. Y además, si me ha servido a mí, que veo el expediente de contratación ya en la fase final, una vez está cerrado, de revisión y fiscalización del gasto, no me quiero ni imaginar lo útil y los conocimientos que habrán adquirido todos aquellos alumnos que formen parte entes del sector público y que vean la formación de ese expediente en todas sus fases. Y bueno, extendiéndome un poco más allá, al final pienso que la contratación pública está al orden del día de todos como sociedad, porque entra en juego algo que nos afecta a todos, como es el dinero público. Y bueno, he de destacar también la calidad docente del curso, porque la verdad es que aprender de profesionales de este prestigio y que están en continuo formación, ayudando al alumno en cualquier instancia, la verdad es que ha sido todo un honor para mí. Y bueno, si tuviera que resumir un poco el curso en unas palabras, diría profundidad, porque abarca todos los temas previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, desde que surge la necesidad de esa compra de suministro, servicio u obra, hasta finalmente en fase de recursos contractuales y ejecución del contrato. Y bueno, he de decir también que el curso ha sido del todo enriquecedor. Entonces, no es de extrañar que muchísimas de las resoluciones que ya hemos visto en clase las haya utilizado en mi día a día profesional. Y bueno, un poco por finalizar, comentar que cualquier persona que esté interesada se matricule en este curso porque es muy completo y aparte también va a ser una inversión de cara a su futuro profesional. Y bueno, eso sería un poco mi experiencia. Pues muchísimas gracias, Paula. Gracias por habernos dedicado estos minutos y encantada de volverte a saludar después de unos años que no sabíamos de ti. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar directamente en la segunda parte de nuestro programa de hoy, que era la idea de mantener un debate, o no sé si debate, pero realizar algunas reflexiones sobre algunos de los temas más importantes que los profesores, no yo, sino ellos han sugerido como dignos de ser tratados en esta mesa porque son, se puede decir, los demás de actualidad
en la materia de contratación pública. Hemos seleccionado nosotros 2 que nos parecía necesario tratar inexcusablemente y después dar la oportunidad a los asistentes online o en la sala para plantear otros temas y si no, pues sobre la marcha ir abordando otros de los que se anunciaban en el programa. El primero de los temas hace referencia a los efectos de los planes de recuperación, del plan, ¿no?, de recuperación, transformación y resiliencia en los contratos públicos. Y la pregunta que yo planteo a los profesores es ¿qué efectos creéis que ha tenido en el pasado este plan, está teniendo en el presente y sobre todo va a tener en el futuro en la contratación pública de nuestro país? Así que cuando queráis, ahí queda eso, que no es poco, ¿no?, esta pregunta. Sí, empieza igual por el orden que... Sí. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a hacer un poco de memoria. Corría el año 2020, ¿vale? Todavía guardamos mascarillas en los bolsillos de aquella época, si os acordáis. Entonces se hizo un Real Decreto Ley y hicimos una sesión, una conferencia parecida a esta. Yo creo que estábamos más o menos los mismos, pero iba a decir con más pelo, bueno, por lo menos con el pelo no tan blanco. Y estábamos comentando el Real Decreto Ley 3620, estábamos comentando el impacto de los fondos. Recuerdo que Pilar hizo una metáfora que me pareció muy graciosa y muy afortunada, ¿no? Recordaba que lo de los fondos le recordaba ese estudio sociológico que se había hecho que decía que no sé qué porcentaje, creo que era el 60% de la gente que le tocaba la lotería una cantidad importante se quedaba arruinada antes de 2 años. Entonces pensaba que con los fondos podía pasar algo similar. Bien, lo que ha pasado pues es una cosa que, bueno, podemos decir, ya lo comentamos ese día, por ahí anda el vídeo en YouTube si lo queréis ver, una cosa que ya dijimos en ese momento, ¿no? Y es la frase que más placer produce decir y la que más fastidia escuchar, que es yo ya lo dije. Si recordáis, antes del Real Decreto Ley 3620, cuando ese Real Decreto Ley, que a mí me gusta llamar Real Circular Ley, porque parece una circular, elevada norma con rango de ley, por el reglamentismo absurdo que tiene, se decía que ese Real Decreto Ley iba a ser una revolución en la administración española, no ya en la contratación pública, en toda la administración española, porque iba a tocar temas presupuestarios, temas de procedimiento administrativo, temas de colaboración público-privada, sea eso lo que sea, temas de contratación pública, medioambientales. Bueno, yo recuerdo que dije, bueno, esto va a ser desde que Justiniano hizo el digesto o Napoleón hizo todo lo que hizo en el derecho administrativo francés, pues no se ha visto nada parecido ni nada similar. Bien, ¿en qué se ha quedado? Pues, ¿cómo era eso tan bonito de y los montes parieron un ratón? O sea, no ha habido ninguna revolución, no, las presuntas novedades del Real Decreto 3620 se han quedado en 4 novedades rituarias y procedimentalistas que además no se entienden y que son objeto de discusión, informes de junta tras informes de junta, y que puedo decir sin violar ningún secreto profesional que son temas estelares en las reuniones de coordinación de los órganos de recursos contractuales, o sea que eso ya es un mal indicativo. Y en definitiva, pues de lo dicho nada. Seguimos con la ley de contratos y punto. Curiosamente, lo que sí podemos decir es una cosa que no estaba prevista, o por lo menos yo reconozco que no la vi venir, que la auténtica revolución que iban a traer los fondos Next Generation no era la revolución vía legislador nacional, vía el legislador español, vía en este caso Real Decreto Ley 3620, sino que los fondos Next Generation o el Plan Marco, el PRTR, soy incapaz de decir entero lo que... me vais a permitir que diga PRTR porque soy incapaz de decirlo entero. El PRTR resulta que ha sido el caballo de Troya por la que han entrado en la contratación pública española determinados conceptos que andaban flotando o que eran para conceptos o para normativa o soft law, que se dice ahora derecho blando, y resulta que con la vieja técnica legislativa de o me obedeces o no cobras, se ha ido midiendo en la contratación pública española. Resulta que las novedades más importantes han venido por órdenes ministeriales, eso sí, de Hacienda, no de Cultura, ni nada, de Hacienda, del que manda, órdenes ministeriales de Hacienda,
que nos dicen, nos recuerdan los requisitos que vienen en la reglamentación financiera de los fondos y en el reglamento financiero de la comisión, y es o lo haces o no cobras. Y entonces a partir de ahí toda la vida discutiendo sobre la integridad en la contratación pública, sobre los conflictos de intereses, sobre los aspectos medioambientales, y de repente viene la Comisión Europea y dice, mire, esto es lo que hay, me tiene que usted hacer. Entonces han entrado a entrar como términos habituales en nuestra vida, pues términos como DACI, que no sabíamos lo que era. DACI, pues será el DACIA, los coches, no, DACI es declaración de ausencia de conflicto de intereses, el DNSH, el principio de no dañar significativamente al medio ambiente, todo eso se ha metido por una miserable orden ministerial que lo que hace es meter como caballo de Troya el derecho de la Unión Europea. ¿Esto es bueno, es malo, es regular? Hombre, son cosas que sobre las que a lo mejor hacía falta reflexionar y sobre las que había que dar una vuelta. Yo tengo mis reservas sobre sobre la verdadera utilidad o la verdadera intención de estos temas que pretenden sustituir uno es administrativista, come del administrativo, entonces sustituir el derecho administrativo por códigos de compliance y por protocolos de funcionamiento y por planes antifraude. Y tengo una saludable desconfianza, que decía aquel. No sé dónde se quiere llegar, y sobre todo me parece que son instrumentos que solo son útiles si los recibe entidades que ya tienen una cultura de funcionar en eso, lo cual no es nuestro caso. Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos a ver si esto se queda, si esto se acaba incorporando permanentemente a las normas de contratos, a la normativa contractual española, o es flor de un día y una vez que hayamos cobrado, si es que conseguimos cobrar, porque para cobrar hace falta acabar, y ahora ya estoy leyendo que se empieza a hablar de si se prolonga el plazo más allá del 26 o no se prolonga, en fin. Pero bueno, la verdadera revolución ha sido esa, no la que hemos hecho para conseguir los fondos, perdón, no la que hemos hecho para facilitar la gestión, no el Real Decreto Ley, sino miserables, con todos mis respetos a las órdenes, miserables órdenes ministeriales que lo que hacen es decir lo de sí, te ríes de mí porque soy una orden, pero vengo con mi primo de Zumosol, que es el reglamento financiero de la Unión Europea. Y esa es la verdadera revolución. Estadísticamente, yo solo puedo aportar un dato. Los órganos de recursos contractuales, creo que Alfonso estará de acuerdo conmigo, son un mal observatorio de cómo funciona la contratación pública porque solo llegan casos patológicos. Es como el médico, no vas a ver gente sana, vas a ver gente enferma, ¿no? Entonces son casos patológicos. Pero sí que son un buen indicio estadístico de por dónde van las cosas, de cuál es el run, ¿no? Entonces, por ejemplo, últimamente no hay más que recursos sobre los planes de igualdad. Se ve que el tema está al pil, ¿no? Que decimos por aquí en Euskadi. Pero, sin embargo, os puedo decir que hay poquitos recursos sobre contratos financiados con fondos Next Generation, y eso que son preferentes en la tramitación del recurso especial. Y eso no tengo estadísticas, no sé cómo vamos de ejecución, pero eso no es un buen síntoma. Eso significa, o sea, si no está de moda recurso especial sobre esos temas, significa que tampoco hay mucha materia. Pero bueno, ya veremos. La impresión general es que muy rápidos no vamos. Bueno, no sé, quizás nosotros porque sí que gestionamos algunos fondos, entonces desde el punto de vista de gestión. Efectivamente, un poco ahí lo que nos hemos encontrado es que hay un montón de nuevos trámites que depende de la cultura de cada una de las entidades, se toman con mejor seriedad, con peor seriedad y dependiendo también de la cuantía de los fondos. Es decir, yo iba haciendo mientras un listado de cosas y estaba pensando, tienes el compliance, los planes antifraude, las declaraciones antifraude de la entidad, el DACI, las banderas rojas, el Donor Significative Harm, tienes los hitos y los objetivos, tienes que pasar los DACI por Minerva, tienes en la gestión la contabilidad separada, el seguimiento trimestral de los hitos y objetivos, el seguimiento mensual en el caso del Gobierno vasco, luego tienes la auditoría final que pueda haber, la publicidad de las licitaciones, que por cierto te llaman la atención si están corridos simplemente los dibujos o los típicos ejemplos. O sea que al final se termina yendo a cosas muy formales y si realmente las entidades no son suficientemente grandes y no tienen una cultura, realmente queda en nada, porque el compliance en cierta medida queda en nada si alguien simplemente lo que hace es gestionar o generar papelería o adherirse a un compliance general de gobierno o de X entidad con tal de decir, bueno, ya tenemos porque nos hemos adherido. La cuestión es que hay que hacer una cultura general, hay que hacer una formación y un seguimiento. Yo creo que esto parcialmente va a quedar, aunque no es en sí, en puridad, no es derecho administrativo, es más bien derecho penal. Es decir, es más bien
intentar evitar el fraude. Sí, dentro de esto, pero es más bien el compliance penal. Estamos hablando de funciones que pueden influir mucho más sobre lo que comentaba antes Pilar, sobre la patología máxima en el caso de fondos. ¿Qué pasa en ejecución? La sensación que tengo, que he estado en varias reuniones de entidades pues, que están ejecutando, también sin desvelar ningún secreto, pues la realidad es que aquellas inversiones que tienen una determinada cuantía van adelante con todas las dificultades que invertir en la administración pública siempre ha tenido. En nada que estés hablando, por ejemplo, de una inversión que tiene que ver con urbanismo, ya estás hablando de licencias, de obtención de licencias, todo lo que tiene que ver con poner placas solares, empiezan a enredársete y a quedársete las licencias pues, en bomberos, en seguridad, es decir, ya empiezan a tener ese tipo de problemas, pero hay un montón de desgranado, o se ha desgranado los fondos en algunas inversiones realmente pequeñas, un poco para una biblioteca de una pequeña entidad, de Cuadrilla Ayala, me lo invento, perdón, por la gente de Cuadrilla Ayala, o de un municipio pequeño, etcétera, que tienen una cuantía muy pequeña, por lo que te encuentras que esas administraciones no les sale a cuenta porque no tienen estructura para generar todo esto de golpe. Es decir, o estabas en estructuras administrativas que habían ido haciéndolo, que pueden abordarlo, que pueden a veces subcontratarlo, ir sacándolo y después pueden generar una cultura, o realmente un municipio muy pequeño no puede hacer toda esta papelería. Y la papelería, o mucha parte de la formalidad, es realmente abrumadora para aquellas entidades que no tengan estructura. Por otro lado, algunas de las papelerías, a veces, voy a contar como anécdota algunas carecen de sentido. Que les voy a contar que todos los subcontratistas, tienes que controlar todo el dinero, contratistas, subcontratistas en una obra. Todos los subcontratistas, por ejemplo, en algunos de los fondos, te tienen que firmar una declaración de que no van a destruir empleo o que van a aumentar el empleo y decirte en cuántos trabajadores con los fondos. Y claro, te lo firma un subcontratista que tiene 500 euros de contrata por qué recoger unos vertidos. Dice, oiga, ¿yo cómo le voy a...? No sé si voy a echar a alguien o tengo 40 trabajadores, por estos 500 euros no puedo garantizarle que voy a mantener toda la plantilla, que incluso voy a ampliar en 2, que son 500 euros, está bien, son fondos Next, tengo que hacer el trabajo, usted me tiene que dar el papel, pero encuentras realmente por reservas en aquellos que realmente se lo toman en serio y se lo leen con cierto detalle, es decir, yo no le puedo firmar esto, no puedo contratarlo. O sea, si usted me dice que esto es obligatorio, yo no puedo contratar como subcontrata. Las contratas se encuentran con esa dificultad. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Pues lo dicho, aquellas inversiones que realmente tienen una determinada masa crítica, pues van saliendo adelante con las dificultades que siempre ha tenido invertir y con lo que supone ahora tener hitos, objetivos y plazos muy marcados, con mucho más trámite administrativo. Y si realmente tienes una cultura y quieres ponerla, y yo creo que esa cultura quedará, que el Minerva en algún momento quedará porque tiene una utilidad, que los DACIs quedarán, creo que hay determinadas cosas que quedarán porque sí que hace que la gente, por lo menos, reflexione sobre lo que está firmando, si no puedo tener realmente algún tipo de conflicto de interés, pues bueno, cuando hay que firmarlo la gente lo reflexiona. Creo que quedarán, pero que vincularlo a unos plazos de unos fondos que has desgranado mucho para inversiones pequeñas, pues hace que sean inabordables buena parte de esas inversiones y luego habrá que darle una solución o no se podrán cumplimentar buena parte de los fondos. Pilar, desde tu atalaya del Tribunal de Cuentas, ¿cómo lo ves? No sé si querrá intervenir a lo mejor Alfonso primero. Alfonso. Como prefieras, Pilar, a mí me es indiferente. Sí. Vamos. Vale. Interviene. Bien, pues intervengo con tu permiso. Para los que ya tenemos una cierta edad, pues la verdad es que ha hablado Javier de aquel ratón parido por la montaña, y los que ya tenemos una cierta edad, pues lo que recordamos es el soneto cervantino, aquel soneto maravilloso dedicado al túmulo del rey Felipe II en Sevilla. Recuerdo el soneto para los más jóvenes, que son, me imagino, la mayoría de nuestros oyentes, que describe con ese ánimo exultante propio de nuestra tradición aquellas glorias y grandezas que se esperaban. Luego ya con un tono irónico va bajando el nivel el propio Cervantes, hasta que al final pues llega un discrepante, parece que va a haber una riña tumultuaria, y el verso se cierra con aquel célebre
argumento fuese y no hubo nada. Lo mismo ha pasado aquí, lo mismo pasa con los fondos de la nueva generación. Tengo aquí el célebre estrambote del soneto, si me permitís: caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Pues eso es lo que ha ocurrido prácticamente aquí con esto de los fondos Next Generation y la contratación pública. Recordemos, y recordaba algo Javier, los plazos para recibir y ejecutar los fondos, de acuerdo con el reglamento europeo, estaban marcados en finales de 2022, el 70%, y el 30% restante a 31 de diciembre de 2023. Y el límite temporal que se estableció para la ejecución real de los fondos y del plan se fijó en el 31 de agosto de 2026. ¿Qué pasó a partir de aquí? Pues lo que ha pasado es un fenómeno de adjudicación fantasma. En julio del año pasado, en julio de 2022, el propio gobierno anunció que el 10% de los contratos habían quedado sin adjudicar. Y habían quedado sin adjudicar por falta de licitadores. Es decir, que habían quedado desiertos. La falta de ofertas prácticamente significaba dejar reconocido por el gobierno más de 200 millones de euros sin adjudicar. Todo esto tuvo una gran consecuencia, fue el incremento de costes, la incertidumbre que rige en toda Europa, la inflación galopante que se ha producido, la subida de precios que está siendo tan generalizada, pues que las empresas lógicamente están perdiendo interés en algunos contratos públicos donde el presupuesto está prefijado y es difícil sacar una rentabilidad cierta, con lo cual lógicamente eso echa para atrás. Por eso, como muy bien decía Javier también, no hay litigios porque no ha habido contratación. Es más, en el primer trimestre de este año, no me remonto al año pasado, el propio gobierno ha afirmado que los fondos Next Generation siguen teniendo una cifra de contratos desiertos que es cercana al 11,7%. Es decir, prácticamente el 12% del total de estos contratos terminaron sin destinatario por falta de empresas licitadoras, por un valor todo de 70 millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el sistema no ha funcionado, fuese y no hubo nada. Tan es así y ha habido que reconocerlo, que ha habido que aprobar recientemente, como todos imagino que han oído, una adenda en el documento que permitirá una segunda fase del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ese término que tan de moda se ha puesto, una nueva fase que permitirá movilizar la totalidad de los recursos asignados a España de los fondos Next Generation. De hecho, la Comisión Europea, como imagino que han oído en los medios de comunicación recientemente, aprobó esta adenda para el caso español el pasado 2 de octubre y el Consejo de Ministros de Finanzas, ECOFIN, lo aprobó el 17 de octubre. Con el nuevo calendario, y tengo aquí los datos que me permiten consultar porque lógicamente no me sé de memoria, España puede recibir los próximos desembolsos y una prefinanciación de 1.400 millones de euros y podría recibir entre transferencias y préstamos hasta 26.000 millones de euros en el 2024, hasta 45.000 millones de euros en 2025 y hasta 45.000 millones de euros en 2026. Esto, que sobre el papel lo soporta todo, lo que nos viene a decir es que la contratación pública en el ámbito de los fondos Next Generation no ha sido una realidad, no ha sido una práctica, no ha calado. Y por eso no hay recursos. No hay recursos porque no ha habido verdaderamente, salvo supuestos muy excepcionales, no ha habido verdaderamente un desarrollo, un impulso, no se ha conseguido el objetivo que se pretendía con el desarrollo de estos fondos. Esa es una visión, ya sé que no muy positiva. Esperemos que ahora con 2024, 2025, 2026, esta nueva adenda, pues lógicamente el rumbo sea otro, pero como también se ha apuntado aquí, es que el papeleo, por así decirlo, es agobiante, es auténticamente asfixiante el concurrir a una licitación. Lo primero que hay que hacer es contratar con una empresa experta en contratar. Lo cual, claro, es que es una especie de subcontratación antes del contrato.
Y eso, lógicamente, pues dificulta ciertamente que muchas empresas, y fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, al margen de los grandes proyectos que lógicamente siempre saldrán adelante, pues hayan participado en estas licitaciones. Por eso les decía, si me permite la expresión, de una contratación fantasma, por esa falta de adjudicadores. Nada más por mi parte. Pilar, ahora sí. Pues no puedo estar más de acuerdo con la valoración que ha hecho Alfonso y, bueno, y que han hecho todos los profesores de la mesa. Soy la última en hablar, no me voy a repetir, pero suscribo todo lo que han dicho. Y la verdad es que si lo pensamos bien, es realmente preocupante, ¿no?, que ocurra esto. Porque, sinceramente, yo creo que España realmente necesitaba esos fondos. Yo no me acordaba de lo del ejemplo de la lotería. Javier, me lo has recordado tú, que tienes mucha mejor memoria que yo. Pero es que es verdad. O sea, resulta que nos han vendido o nos ha tocado una lotería y resulta que estamos igual de pobres que estábamos antes. Y ojo, veremos si no más de lo que estábamos antes. Entonces, la verdad es que, como digo, suscribo lo que han dicho los profesores que han hablado anteriormente. Y bueno, voy a poner nada más que un par de guindas, no por deprimir al alumnado ni a nuestros oyentes, sino un poco pues porque a ver si se puede solucionar o por lo menos podemos dar un giro y ejecutar un poco más de esos fondos, ¿no? Por un lado, es verdad que los órganos gestores, los órganos de contratación, se han visto desbordados, como decíais, por toda esta cantidad de trámites, burocracia que tenían que acometer para poder ejecutar estos fondos. Por otro lado, yo sé que los medios informáticos, Minerva, etcétera, no han funcionado como tenían que funcionar. Y por otro lado, les han llovido, nos decían hace poco en un ministerio, nos han llovido un montón de millones y somos el mismo número de personal. Con lo cual no damos abasto. Y además, encima un poco lo que comentabais, no todo el mundo sabe contratación pública, por eso tan importantes son cursos como estos, ¿no?, que ya lo decía la Comisión Europea, hay que formar a los que van a gestionar estos fondos europeos. Había personal, pero el personal no estaba formado en materia de contratación pública. Esto con carácter general. Y luego las pequeñas administraciones, los pequeños ayuntamientos, que también lo habéis dicho. Es verdad que tienen más dificultad por falta de medios personales y materiales. Pero yo aquí sí que quiero dar o romper una lanza, ¿no?, en favor de que, vamos a ver, que es que en la administración pública, en el sector público, no es que seamos una panda de ignorantes, sino que hay mucha gente formada en derecho administrativo y formada en contratación pública, entre otros los secretarios de ayuntamientos y los interventores de cualquier organismo. Entonces, estas dos figuras son importantísimas a la hora de gestionar cualquier expediente de contratación pública y, desde luego, los que están relacionados con los fondos europeos. Entonces, que digan que faltan medios, desde luego, pero que no me digan que no hay nadie que no sepa de contratación en los ayuntamientos y en determinados entes, porque eso no es del todo cierto. ¿Que necesiten más medios? Por supuesto, pero que hay gente formada para gestionar la contratación pública en este país y si encima nos la financia Europa, yo creo que hay que romper una lanza en favor de todo este funcionario que tiene una alta especialización, ¿no?, y que por eso están ahí sentados. Y luego lo segundo que quería decir es que lo que decía Javier, es que yo ya lo dije, ¿no?, cuando llovieron los millones de Europa, ya lo dijimos, ¿no?, con el ejemplo de la lotería. Bueno, esto no, porque sienta mal y enfada a todo el mundo, pero sí que es verdad que desde diferentes instancias, desde la Comisión Europea hasta el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas Nacional y también los tribunales de cuentas autonómicos, estamos haciendo informes de fiscalización de los fondos y del plan de recuperación, en los que se están apreciando, no desde hace 2 días, sino ya desde hace bastante tiempo, se están apreciando una serie de, bueno, la Comisión lo llama, como son más correctos políticamente, lo llaman lagunas o deficiencias. En otros informes aparecen irregularidades e incumplimientos, ¿no?, de determinados aspectos
o determinados preceptos de la normativa reguladora de estos planes. Bueno, pues habrá que hacer algo, porque solamente con determinar o poner de manifiesto estas incertidumbres, estas irregularidades y estas lagunas no vamos a ningún lado. Y sí que no podemos perder de vista que en el momento en el que se produzca un incumplimiento o determinados incumplimientos de la normativa reguladora de la contratación pública, de la normativa reguladora de los planes, o sea, de los contratos que están financiados con esos fondos, va a venir la Comisión Europea y va a pedir descertificar, es decir, que le devolvamos el dinero con lo que se han financiado esos contratos en los que se han apreciado esas irregularidades. Eso no podemos perderlo de vista. Por eso yo decía en aquella época lo de nos ha tocado la lotería y al final vamos a acabar más arruinados que nunca. Porque cuidado cómo se están haciendo esas adjudicaciones y esas ejecuciones de contratos financiadas con fondos europeos. No vaya a ser que luego venga la comisión y venga a solicitar que le devolvamos los fondos. Y fundamentalmente, o sea, yo creo, y luego el Tribunal de Cuentas que no venga a exigir responsabilidades contables o las fiscalías a exigir responsabilidades penales por unas malas gestiones en esa gestión de la contratación pública financiada con fondos europeos, ¿no? Entonces, es verdad que España en estos momentos necesita que las cosas se hagan bien. En materia de contratación pública, que el volumen de fondos que se gestiona a través de la contratación pública es ingente, es que teníamos en su momento una oportunidad de oro para mejorar la economía y el estado de bienestar de nuestro país y lo seguimos teniendo gracias a esa adenda y porque todavía nos quedan unos cuantos años para ejecutar los fondos. Entonces, bueno, lo hemos hecho mal hasta ahora, o regular, no vamos a ser tan pesimistas, pero yo creo que todavía tenemos un margen para empezar a hacer las cosas bien. Y las cosas bien se hacen, por supuesto, disminuyendo la burocracia, pero sobre todo, cumpliendo la ley, que para eso está, cumpliendo la ley de contratos, que como bien decía, me parece que era Javier, tampoco ha habido tantas novedades y tanta innovación en la nueva regulación para poder gastarnos los fondos Next Generation. No hay tanta novedad, no debería de haber tanto desbordamiento por parte de los órganos gestores. O sea que yo creo que tenemos todavía un margen de tiempo para poder gestionar. No vamos a conseguir gestionar la totalidad de los fondos que se nos han asignado, eso segurísimo, pero por lo menos una gran parte de ellos, porque este país yo creo que lo necesita. Y por mi parte nada más, Inmaculada. Bien, muchas gracias. El segundo de los temas que entre todos habíamos planteado que se debía abordar era el del equilibrio del contrato, esos principios generales, no solo el derecho administrativo, sino también el derecho civil, ¿no? Bueno, el equilibrio del contrato que parecía que se venía alterando cuando a partir de la crisis del COVID, en la época post-COVID, se había producido un crecimiento desmesurado de los precios, casi desbocado, ¿no? Que ponía sobre la mesa algunas de las cuestiones que yo ahora voy a plantear a los profesores. Y es cómo se está resolviendo este problema del crecimiento o de descontrol, más que crecimiento, descontrol de los precios, cómo se está resolviendo en nuestro país y sobre todo si creen que esta subida descontrolada la tiene que asumir siempre el contratista o no en el ámbito de la contratación pública. Sí, es lo que quiero decir, que el que más afectado esté directamente por la cuestión, que creo que voy a Fernando. Vale, perfecto. Bueno, pues no es un tema que tenga, a mi juicio, y por más que hemos estado dándole vueltas y que vemos la doctrina, a mi juicio o a mí no me satisfacen las soluciones que se han ido encontrando. Quiero decir que tienes las tradicionales de la ley de contratos de toda la vida, es decir, tienes el factum principis, si es que hay que reequilibrar el contrato, tienes el artículo 103, tienes el decreto especial para el tema de las obras y aquí ha habido dos tendencias de doctrina que se han oído mucho, que adelanto porque seguro que es las que yo creo, o yo creo que son las que más vamos a comentar, ¿no? Una es aquellas partes de la doctrina que ha venido a defender que si hay un decreto especial que permite que se reequilibren los precios de las obras, esto lo que quiere decir es que se pueden reequilibrar de otras cosas, porque para eso está el decreto y lo está permitiendo en cierta medida, o está dando un criterio interpretativo. Y a mí personalmente como gestor me da pánico y diría que es justo lo contrario, es decir, que precisamente si el legislador dice aquí sí se puede reequilibrar el contrato, lo que está diciendo es, y donde he dicho que no, es que no, desde el punto de vista legislativo. O sea, no interpretes porque has dicho en obras que sí, será que suministros y servicios también, porque qué diferencia hay, pues la que el legislador haya querido hacer.
Podremos criticar la legislación y podremos criticar al legislador. Lo podrá hacer todo lo mal, si es que creemos que lo ha hecho mal. De ahí no me voy a entrar, no, pero lo habrá hecho todo lo mal que entendamos que lo ha hecho, pero realmente donde ha dicho que se puede reequilibrar, ha dicho que se puede reequilibrar, y donde no ha dicho, pues yo no encuentro vía, todo lo contrario. Y luego la siguiente vía de la que se estaba hablando es un poco el equilibrio del tema civil, que es llevar bueno, pues el rebus o la subida excepcional por condiciones no previstas al equilibrio del contrato, que al final, digo porque yo no los separo, hay autores que lo separan y dicen, cabe la modificación contractual por interés público, que es la modificación solo para ampliar el precio, y cabe usar el rebus. Digo, vamos a ver, para mí el rebus sería la justificación de hacer una modificación, si es que entrara ahí. Pero es que yo no veo una modificación contractual solo para gestionar una subida de precio, porque no veo la realidad del interés público. Y además, porque me parece que aunque alguien dijera sí hay un interés público latente, finalista, que se puede ver que es el mantenimiento de un servicio, pues ya, pero está violentando la competencia, porque si lo que genero es una subida de precio con una modificación para atender, bueno, pues puede ser que otro contratista no lo hiciera por ese precio, lo hiciera más barato. Con lo cual, realmente no lo veo como una modificación que solo fuera enfocada a la modificación del precio. ¿Qué es lo que entiendo que cabe hacer? Hombre, pues lo que entiendo que cabe hacer es la gestión. En primer lugar, me parece mucho menos violento cuando tienes contratos de servicios que no tengan realmente amortizaciones y que realmente no te imponga tener plazos largos, pues me parece mucho más razonable tener plazos cortos para competencia y tener plazos cortos como mucho prorrogables. Y nadie te obliga a agotar las prórrogas. Si me parece que puede ser de servicio público, si entiendes que un servicio no se puede dar por precio, que no des una prórroga. Es decir, que realmente saques una nueva licitación haciendo el estudio de precios que corresponda y sacando el servicio o un servicio similar, distinto, porque tengas que ajustarlo por cuestiones presupuestarias, o el mismo con los precios que realmente sean de mercado. Y casi en las situaciones de desesperación, casi prefiero el mutuo disenso, y aquí me lo discutirán los compañeros, pero casi prefiero el mutuo disenso, es decir, no voy a obligar a este contratista a que muera en mi servicio porque ni me va a dar el servicio y además lo voy a matar y no consigo nada. Es mejor el mutuo disenso, das el plazo mínimo y sacar de nuevo una licitación en un momento determinado a precios razonables, pero no aumentar un precio de contrato por una modificación que estimo que lo que hace es cerrar la competencia, cuando quizás sí que hubiera alguien en el mercado que no lo daría a ese precio de modificación, lo daría a otro. Entonces no tienes por qué quedar cautivo. Vuelvo a repetir, no veo la justificación de la modificación y el uso del rebus con la normativa pública. Y casi pasó la pelota, ¿cómo lo veis? Considere que le tiene que hacer la réplica, no sé, vosotros sabréis mejor, casi. Bueno, yo me identifico mucho con esa impresión de que no hay solución y lo voy a... El otro día lo expliqué en un curso de formación, ¿no? Una de las satisfacciones que me permitís el excursus personal. Una de las satisfacciones que tiene dar formación, o formación, por ejemplo, a compañeros de la administración o formación en este curso, es cuando alguien te pregunta por un problema práctico y tú le das una solución, le das una opción técnica o jurídica que le sirve, ¿no? Y ver cómo se le iluminan los ojitos, ¿no? Y lo contento que se pone uno. En fin, es lo que se llama salario emocional, ¿no? Eso no sucede nunca cuando me preguntan qué hago con este tema, con el de la revisión de precios y demás. O sea, no sirve. A ver, que sí, que el problema existe, ¿vale? Que el problema existe, que si la guerra de Ucrania, que si la subida del petróleo, que si el COVID, que si los barcos apelotonados en el canal de Panamá. Bien, hombre, uno piensa, con esto de la doctrina del riesgo imprevisible, luego hablaremos un poco, con esto de la doctrina del riesgo imprevisible, acaba recordando lo que dice Taleb, no me acuerdo el nombre, el autor del libro El Cisne Negro, ¿no? Cuando dice que si hay algo previsible es que tarde o temprano va a pasar algo imprevisible. O sea, es decir, cuando no es la guerra de Ucrania es la de Gaza, cuando no es la de Gaza es, yo qué sé, y Dios quiera que no sea la invasión de Taiwán, ¿no? Entonces, al final los mecanismos teóricos son muy difíciles, pero yo quiero volver hacia atrás, porque ahora estamos muy agobiados
por el problema que tenemos de, yo qué sé, el otro día me comentaban, ¿no? Es que he contratado a una empresa para que me haga revisiones forestales de cómo están los bosques comunales del territorio histórico de Álava, y resulta, claro, que va con el 4x4 y dice que ya en gasolina que no le sirve, ¿no? Tenemos ese problema, esa angustia, no lo digo sin ironía y sin coña, tenemos ese problema encima de la mesa, ¿no? Pero en su día, no hace tantos años, se dijo, el difunto Pedro Solbes, dicen que fue una presión fuerte del Ministerio de Hacienda, le dio una puntilla muy fuerte a la revisión de precios. Primero, eliminándola para muchos tipos de contratos, dejándola prácticamente solo con carácter general para los de obra y algunos de servicios muy específicos, y eliminando algunas partidas. Significativamente eliminaba la mano de obra, porque decía, hombre, ya sé para qué sirve la revisión de precios si metes la mano de obra, para que el contratista de la administración pública sea, a la hora de la negociación colectiva, el empresario más generoso del mundo. Total, lo va a meter en la revisión de precios, vale. Entonces, se decidió con un criterio de política legislativa bueno, malo o regular, como bien dice Fernando, eso es otra historia, pero se dijo que revisión de precios, la justita. La justita. Y además se dijo otra cosa que para mí es muy importante y que cuando se habla de estas cosas no se suele recordar, y es que con carácter general, salvo alguna excepción un poco exótica y poco comprensible que tiene la propia ley, el artículo 103.1, lo puedo decir porque no es porque me se vaya de memoria los artículos, que justo ayer lo hablé con otro compañero y dije, mañana lo suelto. Dice que queda prohibida con carácter general la revisión no periódica y no predeterminada. Señores, la doctrina del riesgo imprevisible es una revisión no periódica y no predeterminada, y está prohibida. Entonces no sé qué hacemos discutiendo este tema. Quiero decir, lo de la modificación del contrato, pues yo pienso que tampoco sirve. Las cláusulas de revisión de precios, la modificación del precio es efectivamente para las directivas, no tan claro para la ley de contratos, pero para las directivas es modificación del contrato. Entonces, hay una sentencia poco citada, que la tengo aquí apuntada, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da una vertiente de derecho de la Unión Europea sobre este asunto, que se ha hablado poco, la C-152/17, y es una sentencia donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no se opone al derecho de la Unión Europea una legislación nacional que impide modificar los precios después de la perfección del contrato, y habla de una que prohíbe las revisiones de precios previstas. No digo ya si de lo que estamos hablando es de modificaciones no previstas, que es de lo que estamos hablando aquí, esa solución que vía 205 cambio el precio y solo el precio. ¿Vale? Y lo que dice es que no solo se ajusta a la ley, a la directiva, el hecho de no preverlo eso en la legislación nacional, sino que más bien lo que se ajusta a la directiva y a los principios de la directiva es no cambiarlo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si haces una modificación del precio, porque es fundamental, estás entrando ya en una contradicción en los propios términos. Si es una modificación del precio tan fundamental que si no el contrato no funciona, es una modificación esencial. Las modificaciones no previstas no pueden ser esenciales. Entonces yo creo que eso es un callejón sin salida. Solución, el que tiene que afrontar esto es el señor legislador. Bueno, dio una solución discutible, que es la del Real Decreto Ley 322, discutible por el alcance, discutible porque no entraban los servicios, discutible por lo que sea. ¿Vale? Pero lo cierto es que yo estoy de acuerdo, me parece evidente que si es indicio de algo, es indicio de decir sí, excepcional, pero excepcional hasta aquí. No me hagas excepciones hasta allí. O sea, no pongas excepciones donde el legislador ha decidido que la excepción al régimen general es esta. Y luego, también no hay que ser cortoplacistas. Ahora estamos todos acongojados, dicho vulgarmente, por el problema que tenemos con los contratos y con los contratistas y con las pequeñas empresas que tienen este drama, porque es un drama. Pero, quiero decir, ¿qué pasa? Ya no tenemos fe en que hace tiempo decíamos, o el legislador dijo, que revisión de precios poquitas. O sea, solo nos acongojamos en estas situaciones y cuando el tema funciona no hay problema. O sea, porque como decía, cosas imprevisibles va a haber siempre. Eso es lo más previsible del mundo. Entonces, como digo, yo me quedo muy triste cuando me preguntan esto. Les digo, pregúntame otra cosa, por favor, porque creo que la única solución es consagrar, entre comillas, lo digo jocosamente, consagrar el derecho a no arruinarse, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, veo razonable una resolución por mutuo acuerdo donde se diga, mira, tú no vas a seguir adelante con esto porque te vas a arruinar y vas a acabar prestando mal el servicio,
yo no quiero que me prestes mal el servicio, nos ponemos de acuerdo, para eso no tiene que haber causas de resolución imputables a una de las partes, no hagamos trampitas al solitario, y a partir de ahí sacamos una nueva con un precio razonable y adaptado, que yo creo que en el fondo eso es lo que quiere la directiva cuando dice cuando no se pueda modificar el contrato siguiendo las reglas de la directiva, tiene que usted sacar una nueva licitación. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo, haciendo un paralelismo, me hacía pensar un poco lo que estabais diciendo y llevándolo a mi terreno, que como sabéis todos, nadie es perfecto y yo pues soy civilista, ¿qué se le va a hacer? No, me recordaba un poco los intentos estos frustrados por intentar declarar la nulidad de un contrato que tiene cláusulas abusivas cuando la persona que contrata no es un consumidor, ¿no? Que todos vemos igual el deseo de que también se anule, claro, y está ahí. Entonces, esta frustración cuando no se puede conseguir por la letra de la norma me recuerda un poco a eso, que siempre es un debate que está encima de la mesa, pero que, pues, que muchas veces hay que dar la respuesta. Otros compañeros querrán hablar. Sí. Si me permites, la traslación en derecho administrativo del rebus sic stantibus, que es la doctrina del riesgo imprevisible, sí. El problema que tienes es que siempre me ha parecido profundamente insatisfactoria, ¿no? Dices, riesgo y ventura. O sea, si te va mejor de lo que pensabas, mejor para ti, y si te va peor de lo que pensabas, peor para ti, pero en ninguno de los casos, igual que no te pido dinero si te va mejor de lo que pensabas, no me pidas a mí si te va peor. Vale. Excepción, el riesgo imprevisible. Luego empiezas a ver, ¿cuál es la excepción? Cuando el riesgo es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, primera sentencia, y últimamente la jurisprudencia se está poniendo más exigente, pero cuando digo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, total que al final va a ojímetro, y quizás porque tenemos una doctrina administrativa muy preocupada por las estrategias y por salvar al mundo con base en la contratación pública, pues no tenemos una teoría satisfactoria de lo que es de verdad un riesgo imprevisible. Pero que igual es porque nunca la vamos a tener, porque es una figura profundamente insatisfactoria en sí misma. Es decir, nunca se va a poder decir, o me parece muy difícil establecer el límite, por mucho que sepamos que tiene que haber conceptos jurídicos indeterminados, joder, es que este es muy indeterminado. ¿Cuándo tienes que aguantar porque riesgo y ventura y a partir de cuándo riesgo imprevisible? Bueno, pero de todos modos, ya digo que en mi opinión, que igual es minoritaria, el legislador ha dicho que no lo es. Igual sin darse cuenta, pero lo ha dicho. Alfonso, Pilar, ¿cómo lo veis? ¿Hablo yo, Pilar? Sí, adelante. Vale. Bueno, yo estoy, y es un tema que no habíamos comentado, completamente de acuerdo con lo que han expuesto tanto Fernando como Javier. Yo creo que en la dicotomía que Fernando apuntaba, la opción debe ser clara. Ahora bien, y en la misma línea que también ha apuntado Javier, restrictiva. Ahora bien, a partir de aquí, por dar un poco de salsa rosa a esto, voy a hacer un poco como de abogado del diablo. A mí me parece que solo se puede proceder a esta revisión y el riesgo imprevisible y determinadas circunstancias en aquellos supuestos expresamente tipificados por el legislador, solo debería ser en casos absolutamente tasados, precisados y prefijados, pero a partir de aquí, haciendo de abogado al diablo, en aquellos casos tasados, precisados y prefijados, debería reconocerse la revisión de precios y, en su caso, la indemnización por el incremento de costes o por las consecuencias de estas circunstancias imprevisibles a los contratistas. Porque si no, lo que vamos a hacer es que el sector público no pueda contar con la colaboración de los privados vía contratación. No hablo de la celebérrima y afortunadamente suprimida colaboración público-privada, aquel invento que tuvo el éxito de una noche de verano, sino que hablo de que los privados no van a acudir por falta de seguridad a contratar con la administración. Si hay supuestos eventualmente tipificados o que el ordenamiento contempla, en esos supuestos entiendo que de forma muy restrictiva debería emplearse. Y cuento dos ejemplos o dos supuestos muy brevemente y, como digo, estando de acuerdo con la teoría general y con la concepción que se ha expuesto, lo digo por hacer un poco de crear un poco de barro en el ring. El primer supuesto más colateral, menos directo, es lo que pasó con todas las con el COVID. El COVID, como todos sabemos, comportó una serie de cierres de instalaciones, centros y demás, y salió un decreto ley, artículo 34.4, el Real Decreto Ley 8, 2021, que dijo: a estos señores se les va a indemnizar.
y se le va a indemnizar por el periodo de cierre que hayan tenido y por todos los gastos que les haya ocasionado el cierre que se ha producido por imperativo de una orden del factum principis de las administraciones públicas. Bien, os puedo contar aquí innumerables supuestos donde la administración y los tribunales están desestimando, los tribunales superiores de justicia hasta ahora, están desestimando las reclamaciones ajustadas al artículo 34 del Real Decreto Ley con las más variadas explicaciones y con las más variadas y diferentes, que esto es lo todavía más problemático y que crea una inseguridad jurídica evidente, razonamientos sobre el por qué. No, en este caso sí, la norma lo dice, es un supuesto excepcional donde hay que acudir en ayuda del contratista porque expresamente lo dice la norma dada la situación excepcional de la pandemia, pero en este caso, por excepción a la excepción, no entendemos que se aplique. Segundo supuesto, hablo del celebérrimo Real Decreto Ley, que también se ha referido aquí, en cuanto al Real Decreto Ley 3/2022, que aprobó el Gobierno para la revisión de precios de los contratos públicos. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo primero, el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley, porque esto ha generado a bombo y platillo y la propaganda que se sacó es que se revisaban todas las situaciones como circunstancias excepcionales, pero cuando uno ya empezó a leer la norma dijo, si solo es para los contratos de obras, no para los contratos de suministros, que ciertamente habían sido uno de los que más habían sufrido la inflación y el incremento de precios, tampoco para los contratos de servicios, que bueno, podría parecer más razonable. Segundo, que no comprende todas las obras, sino que solo aquellas que se refieren a materias primas concretas. Había 4 bloques que eran el material siderúrgico, los bituminosos, el aluminio y el cobre, si no recuerdo mal. Y tercera gran cuestión práctica, el ámbito de aplicación se circunscribe al año 2021, es decir, a los incrementos de costes producidos en el año 2021, no a más. Esto ha generado una litigiosidad y una problemática tremenda, pero esa litigiosidad y problemática y por tanto inseguridad jurídica, que es lo que quería decir, si se aplica que se aplique restrictivamente, plenamente de acuerdo, pero donde se ha de aplicarse, que se aplique, ha determinado que la norma solo fuera para el ámbito de obras realizadas por el gobierno de la nación. Consecuentemente, quedaban excluidas las comunidades autónomas y 17 más Ceuta y Melilla, más los 8.500 entidades municipales, más las 50 diputaciones provinciales. Es decir, ¿cuál era su verdadero ámbito de aplicación? Más allá de la propaganda. Y en su aplicación práctica, y hablo aquí y esto negaré haberlo dicho, en concreto, por ejemplo, el caso de la Comunidad de Madrid, la interpretación ha sido tan restrictiva que con las más variadas y variopintas excusas de mal pagador, lo que se hace es no admitir ni una sola revisión de precios que estaría justificada. No, es que el certificado de obras me lo presentó usted cuando estaba en vigor el decreto ley, pero todavía no se había adoptado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que sería aplicable en Madrid. No, es que no me ha justificado usted. Es decir, excusas de mal pagador, dicho lisa y llanamente. Por tanto, plenamente de acuerdo con lo que Fernando y Javier han destacado, absolutamente de acuerdo en la interpretación restrictiva de la revisión de precios. Vayamos a un nuevo contrato, la vida es así y eso está en el juego del riesgo y ventura tradicional de la contratación administrativa, pero allí donde excepcionalmente se reconozca, yo entiendo que se debería aplicar por un criterio de seguridad jurídica. Nada más, perdón. Bueno, yo más o menos iba a contar lo mismo que ha comentado Alfonso ahora mismo, más que nada un poco por enmarcar, ¿no? Toda esta cuestión que nos formulabas, Inmaculada, y que quede muy claro a los oyentes, a los alumnos. Lo primero que creo que hay que tener claro es, y se ha dicho aquí, es que el precio de los contratos tiene que ser acorde al mercado siempre, y eso lo exige la ley, es uno de los requisitos legales que exige la ley de contratos del sector público, no esta, sino todas las que ha habido en este país.
Y uno de los mayores problemas es que muchas veces nos encontramos con que los precios de los contratos no son acordes al mercado en una situación normal, no de pandemia, ni de post-pandemia, ni de guerra de Ucrania. Eso es una irregularidad que tienen los contratos en este país desde mínimo hace 30 años, ¿no? En algunas ocasiones. Claro, ¿qué ocurre? Que esto es todavía más preocupante cuando es realmente difícil fijar el precio de los contratos, porque no hay un precio del mercado estable, como es lo que ha ocurrido a raíz de la pandemia y a raíz de la guerra de Ucrania. Yo creo que este es el origen del problema de lo que estamos hablando ahora mismo y de lo que estaba preguntando Inmaculada, ¿no? Y eso por un lado, pero no se debe perder de vista la exigencia legal de fijar un precio acorde al mercado. ¿Qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que yo he visto? Que es verdad que estas situaciones se dan y que hay contratos en los que es realmente complicado fijar el precio de determinados contratos por esta volatilidad de precios que ha habido, pero esto, como siempre, se está aprovechando para otros contratos que el precio se puede ajustar al mercado, es decir, hay un precio que no está siendo cambiable continuamente, para que nos entendamos. Entonces, este primer punto que quede muy claro, los contratos tienen que tener un precio fijado por el sector público que sea acorde al precio que hay en el mercado. Segundo punto que me gustaría que quedara claro, y es que un principio general es este del precio acorde al mercado. Un segundo principio es que los contratos se rigen, y se ha dicho, por el principio de riesgo y ventura. Y esto también se nos olvida en algunas ocasiones. Es decir, no se trata de que el contratista responda en todo momento, ante toda circunstancia y ante toda eventualidad que ocurra durante la vida del contrato. Pero sí que la regla general es el principio de riesgo y ventura de la contratación pública, es decir, que el contratista, igual que se expone a tener unos beneficios, y esto lo ha dicho el Supremo, unos beneficios mayores de los que inicialmente pensaba cuando firmó el contrato, también se expone a tener más pérdidas de las que inicialmente se pensaba. Y esta es la regla general. Luego, el legislador sabe que tiene que proteger al contratista de posibles circunstancias que ocurran, y para eso se regulan, pues, la revisión de precios, efectivamente, que debe de dársele, a la que se le debe de dar una vuelta, porque la regulación es muy deficiente. Se regula los supuestos de fuerza mayor, terremotos, inundaciones, etcétera. Se regula el factum principis, se regulan los contratos, la modificación de los contratos, y no se regula, pero se acude a la figura del riesgo imprevisible. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todas estas excepciones que el propio Tribunal Supremo ha dicho que se tienen que interpretar de una manera restrictiva y que efectivamente se están interpretando? Yo ya no diría de una manera restrictiva, sino un poco, yo creo que es lo que trasladaba Alfonso, unas veces de una manera y otras veces de otra, que está generando una inseguridad jurídica en el operador económico, en los contratistas, tremenda. Porque buceando un poco en la jurisprudencia del Supremo estas últimas semanas, te encuentras que casos muy similares se resuelven de manera diferente. Y eso lo único que da lugar es a crear, pues eso, la psicosis. O sea, una inseguridad jurídica brutal por parte de los contratistas, ¿no? Entonces, eso es lo que quería yo poner encima de la mesa, que efectivamente, y esto no es solamente derivado de la pandemia, ahora se ha exacerbado, ¿no? Esta necesidad de modificar la normativa en estos puntos. Pero claro, a raíz de la pandemia y de la guerra de Ucrania, esto se ha exacerbado hasta tal punto que lo que está dando lugar es que haya bastantes, por lo menos a mí lo que me ha llegado, bastantes desistimientos de contrato por parte de los contratistas, o no aceptación de prórrogas. No quieren aceptar prórrogas de contratos porque no les interesa, o desisten de contratos que han tenido o que a los que han resultado adjudicatarios porque creen que no van a poder cumplir con lo pactado, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es eso. Ahora mismo se necesita dar una vuelta a estas excepciones que hay al principio de riesgo y ventura del contratista, y vuelvo otra vez un poco, aunque sea un poco pesada, me disculpáis, y desde luego esta nueva regulación de las excepciones a este principio general de riesgo y ventura no se debería de realizar sin perder de vista
que la contratación pública se está pagando con fondos públicos. Vuelvo un poco a reiterar esa idea, quizá un poco de formación profesional, ya pido disculpas por adelantado, pero sin perder de vista eso, que al final son fondos públicos los que se están usando para corregir estas situaciones y que cuando se utilicen de una manera correcta, es decir, que las excepciones no se apliquen de una manera extensiva y irracional para ayudar al pobre contratista o para ayudar a la pyme, que eso también ocurre, ¿no? Es que hay que ayudar a la pyme. Bueno, no, hay que ayudar a la pyme cuando realmente el supuesto de hecho sea acorde con lo que establece la ley, cuando realmente se puede ayudar a la pyme. Si no, en principio, el gestor público de los contratos, el órgano de contratación, tiene que velar porque esos fondos públicos se gestionen de una manera acorde con la ley y de una manera eficiente y eficaz. Por mi parte, en principio, nada más, Inmaculada. Pues muchísimas gracias, Pilar. Sí. Sí, yo quería hacer una observación, porque todos hemos incidido, y con razón, porque es un drama económico, un drama empresarial, puede ser además un problema para nuestro tejido productivo y para el empleo, el tema del reequilibrio, como quieras llamarlo, el desajuste de los precios y la prestación. Pero yo quiero incidir, y me lo ha recordado cuando ha dicho Pilar lo del precio de mercado, yo quiero incidir sobre otra cosa que no se suele tener en cuenta y que es una observación, porque es una observación que está extramuros del derecho positivo, ¿no? Cuando estudiamos de pequeños lo que era el contrato administrativo, que en mi época eran 3 páginas, al final, deprisa y corriendo, las 3 últimas páginas del manual de Enterría, lo único que se decía era que el contrato administrativo, que casi no es un contrato, se decía, ¿no? Porque no hay verdadera bilateralidad, porque las facultades exorbitantes son tan brutales que hasta hay quien duda de que haya el equilibrio propio del contrato o propio del equilibrio del concepto de contrato que viene del derecho civil, etcétera, etcétera. Bien, basta trabajar medio trienio, los funcionarios hablamos en trienios, medio trienio para la administración para darse cuenta que eso es mentira, ¿no? Y que hay que recordar lo que decía un profesor mío, ¿no? Decía que la etimología de la palabra contratista es aquel que contra ti está. Contratista significa el que contra ti está, ¿no? Entonces, no hay absolutamente ningún contrato en el que la parte compradora esté más vendido que el contrato administrativo, que el contrato público. ¿Por qué? Porque presionar el presupuesto público es mucho más sencillo que presionar sobre el presupuesto del Banco de Santander. O sea, por eso nadie le hace huelgas de limpieza al Banco de Santander y sí se las hacen a Osakidetza en época de elecciones. Entonces, cada vez que hablamos de el presupuesto no llega, el presupuesto no es de mercado, es que fíjate, con eso no puedo hacer. Por cierto, no sé si alguien en la sala o fuera de ella me puede decir algún ejemplo, si ha trabajado en contratación pública, me puede decir si conoce algún empresario que diga que gana dinero con la administración. Yo jamás he conocido a uno. Y luego resulta que no hay más que ofertas. O sea, es muy llamativo, ¿no? Quiero decir que este factor también hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir que aquí, sí, mecanismos para proteger, bueno, sí, mientras nos interese a todos. Pero también es verdad que la administración tiene que tener instrumentos para que incluso el político más debilucho, propenso a aceptar lo que le digan los sindicatos ante la huelga de limpieza de Osakidetza en época electoral, pues no puede hacerlo porque la ley le ponga ciertas cortapisas. Yo creo que ese factor se olvida, ¿vale? Y concretamente, yo aquí voy a citar una cosa que es una obsesión mía, personalísima, ¿no? Es que el tema del precio del mercado y el famoso, esos desgloses del presupuesto que ahora pide la ley de contratos para garantizar, para tal, no han servido más que, o sea, no sirven para nada a los contratistas o a los licitadores, porque los licitadores saben de sobra el desglose del coste de lo que ellos producen, no lo necesitan para nada. No le aporta nada al poder adjudicador, porque lo que hace es hacer pito, 60 de directos, 40 de indirectos. Es así, ¿vale? Y sin embargo sí sirven para litigar. Para que alguien lo vea y diga, ¡ay! No has metido el coste de la piedra del mechero con el que enciende el cigarrillo el trabajador en el descanso. ¡Uy! Y entonces algún tribunal picará y dirá, es verdad, qué escándalo, no se ajusta al mercado. O sea, vamos a ver si tenemos todos un poquito de conciencia. No me gusta ser Adam Smith, pero bueno, habrá que serlo, de que el precio de mercado es el precio al que efectivamente se producen las transacciones en el mercado. No es una cosa que tú puedas calcular desde el principio, como se calcula el área del triángulo, ¿vale? Entonces, quiero decir que también la hacienda pública tiene su corazoncito y hay que cuidarlo. Sin más.
Pues vamos a dar paso a las preguntas que nos han formulado online y luego si alguno de los asistentes quieren formular alguna, pues también. Alba nos decía cuál es la opinión de... No hace falta que deis la opinión todos, entiendo que con quien quiera hacerlo bastaría, ¿no? Una opinión acerca del artículo 10.3, no cita la ley, pero sobreentiendo que será conocida. Yo creo que se refiere al 103. Muy bien, a Dice 103. 10.3, Vale. yo creo que es el 103. Vale. En aquellos casos del contrato de obra donde sí estaba previsto, donde está previsto la repercusión al subcontratista de la cuantía resultante del reconocimiento de la revisión, pero dice que esto se hace sin establecer ningún método y cuál es la opinión que merece esto y si conocen algún supuesto en el que se haya impugnado o cuestionado o discutido el método. Entonces, para quien quiera responder la pregunta. A ver, quizás en el artículo sí que está siendo nominal, pero claro, como tienes que haberlo llevado a los pliegos. Yo creo que aquí hay que hacer la pregunta que hacíamos, porque nosotros que estamos aquí fuimos estudiantes, que hacíamos los estudiantes en los exámenes orales cuando no sabíamos muy bien qué es lo que nos estaban preguntando, decíamos, pero concretamente, ¿a qué se refiere? ¿No? Que en realidad es para darse tiempo y pensar, porque, a ver, hasta donde yo recuerdo, la ley sí que establece una serie de medidas en defensa de los subcontratistas porque suelen ser un eslabón débil de la cadena productiva. Entonces habla, bueno, pues de que no se les pueden imponer, el contratista principal no puede imponer ciertas condiciones, tienes que respetar la ley de morosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que yo recuerde, esta posibilidad no se habla directamente en la ley, hasta donde yo recuerdo. Si la persona que ha hecho la pregunta quiere decirme, no, está aquí. A ver, está, cito. Lo podéis ver vosotros. El Real Decreto, le estaba pensando en la ley de contratos, vale, sí. El contratista que perciba la cuantía resultante de esta revisión deberá repercutir al subcontratista la parte de la misma que corresponde a la porción de la obra subcontratada y tendrá acción contra el contratista para declamarle dicha parte. No tendrá directa contra la administración, vale, es una especie de traslación a la revisión de precios de alguna norma que ya está en la ley de contratos. Pues sí, pues que yo sepa, yo no he visto nunca esta problemática y no sé si se estará haciendo ni cómo se está calculando. No tengo casos, pero bueno, es un mandato legal y, hombre, cierto sentido tiene. Aunque a mí me parece que en general la inmensa mayoría de las normas que se ponen en la normativa contractual para proteger intereses del subcontratista son bastante voluntaristas, porque ahí hay un telón oscuro que nos impide entrar en una cosa que al final es otro contrato. Yo creo, veo difícil la fórmula, veo difícil cómo se traslada, con qué fórmula, y veo difícil también comprobar que el Poder Adjudicador compruebe que se ha hecho así. Lo veo muy complicado. Veo que me da la impresión... A mí me da que es una norma civil, sí, que realmente es una norma de restablecimiento entre ellos. Sí, me da la impresión, tengo la educada sospecha que decía que esto es la típica norma fundera. Es mi impresión. Yo creo que es una norma que te va a terminar habilitando una cuestión civil entre el subcontratista y el contratista. Es decir, que el subcontratista diga, soy consciente en conformidad que esta norma que te han ampliado el precio en la parte que era mi subcontrata y por tanto, efectivamente la administración no puede ver ni puede verificarlo, pero yo sí tendré una acción, porque de hecho seguido te dice el subcontratista no tendrá acción directa frente a la administración contratante por las obligaciones contraídas. O sea, está diciendo, yo no tengo acción directa contra la administración, pero el precio que ha subido es el de mi servicio, con lo cual repercute en a mí. Lo que va a tener es la acción civil entre contratista y subcontratista. O sea, esto va a quedar extramuros de la administración pública, a mi juicio. Me parece que es más una acción civil metida en una norma administrativa. Y yo apostaría que vamos a ver poca jurisprudencia sobre este asunto. Cuestiones si en el curso se trata la materia de los ANS, que no sé muy bien qué es, factor de regularización dentro del régimen de las penalidades. ¿Se aborda por alguno de vosotros? Sí, bueno, a mí me toca lo del precio. Bueno, entiendo que todas esas cosas que hemos visto que era un anglicismo lo de ANS, ¿no? Perdón, que hemos visto que lo de ANS era un anglicismo, lo cual está bien porque ya sabemos que las cosas no existen hasta que no tienen nombre en inglés.
Acuerdo de nivel de servicio, sí. Eso es, acuerdo de nivel de servicio. Bien, al final, quiero decir, al final lo ponemos con sigla, podemos utilizar un lenguaje u otro, pero la figura que está usando es una que ya está prevista en la ley de contratos, que es la figura de la variación de precios, entiendo yo. Es decir, la variación de precios, ¿qué es? La variación de precios es condicionar la totalidad o parte del precio al cumplimiento de determinados objetivos o alcanzar determinados rendimientos. Bien, tiene perfecto amparo en la ley de contratos. Por ese artículo, está en el artículo 102, no me acuerdo qué punto, de la ley de contratos, y incluso aunque no estuviera, yo creo que estaría amparado por la libertad de pactos, ¿vale? Lo único que hay que hacer es atinar con el artículo. Pregunta esta persona si se trataría en el curso. Bueno, aprovecho para decir una cosa con carácter general que igual podíamos haber dicho antes. En el curso se trata lo que vosotros preguntéis. Lo que la gente pregunte. O sea, yo hablo por mí, pero no puedo hablar por mis compañeros, pero sí me consta que mis compañeros y yo procuramos contestar todas las dudas que se nos plantean. Es decir, lo que uno saca de un curso siempre también es lo que mete y el interés que pone. Si pregunta por muchas cosas, o sea, si se pide de comer, pues se le dará de comer. Y si pregunta por los acuerdos de nivel de servicio, pues lógicamente contestaremos, lo explicaremos y si no lo sabemos nos lo miraremos, que muchas veces lo hacemos. Los que os matriculáis recibiréis un mensaje de Javier como una semana antes de la sesión invitada. Os recuerdo que está en vuestra mano señalarme temas de interés para que sean tratados, ¿no? O algo así. O sea que sí, que doy fe de que es así porque Javier, porque estoy en copia y lo veo. Me imagino que los demás en las sesiones presenciales estas también lo decís siempre, que me consta, ¿no? O sea que sí que en este caso los profesores no llevan un guión establecido, sino que está un poco, ¿no? En vuestra mano el salirse un poco del camino establecido. Bueno, pues, ¿alguna cuestión por parte de los que estáis aquí en la sala? ¿No? Veo algún exalumno e incluso algún excompañero de trabajo. Sí, bueno, pues nada. Si no hay nada más, ninguna cuestión más que se quiera tratar, yo creo que para la sesión presencial, no, para la sesión de presentación del experto, pues bueno, ha sido una buena muestra de cuál es el nivel de nuestros profesores, de qué os podéis encontrar si finalmente os decidís por matricular en el curso y bueno, que espero que al margen de todo ello, pues que hayáis disfrutado la sesión y esperamos volver a contar con vosotros y organizamos alguna sesión más de estas características durante el curso. Así que muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues aplaudimos, ¿no? Un poco. Gracias, Inmaculada. Gracias.